Me ha costado bastante poder resumir la entrada de este vídeo. Es complejo. Veréis, en mi vida me he dado cuenta de que en ocasiones nos intentan hacer tragar unas píldoras que son imposibles de digerir. Ni siquiera te pasan por la garganta. Y sin embargo alguien se empeña en que nosotros debemos aceptar y acatar ese tipo de ideas. Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Me he dado cuenta que existe una enorme incompatibilidad entre los datos que se ofrecen atmosféricos y la posibilidad de que los satélites artificiales estén donde dicen que están. Yo no digo que no existan satélites artificiales. Dicen que miles de ellos. Pero los datos que les voy a mostrar aquí son alucinantes y que parece que nos llevan a un oscuro punto en el que todo nos da indicios a pensar de que esos satélites artificiales no están donde dicen que deben estar. Y quizás también la ISS. Pero yo no estoy afirmando nada. Quiero que coja todas estas pruebas que le voy a mostrar y saque sus propias conclusiones. Vamos a ello. Bienvenidos a Mundo Desconocido.es. La verdad es que me cuesta todavía poder explicar esto de manera correcta, pero lo que es realmente cierto es que tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, si lo que yo le fuera a contar ahora fuese una estupidez, posiblemente ni siquiera me plantearía el mero hecho de abrir la boca. Pero es que vamos a intentar contarlo breve y de una manera lo suficientemente nítida como para que usted lo entienda a la primera. Porque detrás de todo esto hay mucho. Y antes de nada quiero contar una pequeña historia de cómo he llegado de este punto, o del punto anterior al que estaba, a este punto, del punto A al punto B. Todo comenzó cuando me puse a escuchar una peculiar canción country de un músico que hay en los Estados Unidos que se dedica, bueno, pues digamos que a hacer música, no voy a decir que como Bob Dylan, pero música en la que reivindica cosas bastante peculiares, ¿no? y entrega unos mensajes bastante interesantes, algunos de ellos graciosos. Pero en este caso, este cantante de música country, que ahora mismo no recuerdo en su nombre, lo voy a intentar poner por algún sitio, este hombre, pues, dice en su canción que es imposible que existan, que los satélites artificiales que el hombre ha lanzado al espacio estén donde dicen que están, que no pueden estar ahí, que es imposible. Y a lo largo de la canción efectúa una serie de argumentos lo suficientemente potentes como para empezar a pensar que efectivamente este señor lo que está contando tiene toda la coherencia del mundo. Voy a intentar explicarlo por partes. En primer lugar, vamos a ir aquí. Y como veis, en este punto, este dibujo lo he hecho yo. Este gráfico muestra la altura en la que se encuentran las distintas capas de la atmósfera y las temperaturas existentes, ¿de acuerdo? Esto se puede ver claramente. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a dibujarlo de manera coherente. Veréis. Por un lado, tenemos la altura, las diversas alturas existentes, a las que se encuentran ciertas capas atmosféricas. ¿Veis? Una 50, otra 15. Luego están los nombres: exosfera, termosfera, mesosfera, en fin. Luego la temperatura que reside en estas zonas. Yo sé que vendrán los puristas y dirán: JL, hay muchas más capas. Bueno, claro que hay muchas más capas, pero yo he puesto las más importantes. Hay capas intermedias. Y también he puesto, bueno, pues lo que hay en esos sitios o lo que se puede ver en esos sitios. Por ejemplo, en la mesosfera pues se pueden ver los meteoritos, ¿no? Ahí es donde parece ser que aparecen los meteoritos, o por lo menos visualmente. Bueno, hasta ahí todo podría estar hasta cierto punto correcto. Nos damos cuenta que en la troposfera pues están los aviones, aparecen los aviones, más o menos vuelan a 33.000 pies, que son 10 kilómetros de altura. También se forman las nubes. El Everest no llega a los 10.000 metros de altitud, pero bueno, está ahí, situado en ese punto.
Y es una zona en la que aproximadamente justo en su borde suele hacer unos 60 grados bajo cero. Yo he ido en aviones y efectivamente los aviones pues te indican la temperatura que es muy baja, menos 50, menos 52, efectivamente. En este punto se pueden encontrar globos meteorológicos o de investigación de ciertos tipos, tienen un nombre muy concreto, ahora mismo no me acuerdo. Estos globos llegan a unas grandes altitudes, enormes, inmensas. Piense usted que llegan bajo, hay alguno que ha superado los 40 o 50 kilómetros de altitud, es una auténtica barbaridad a la altura que suben estos globos. Y esos se suelen estar en la zona de la estratosfera, son globos estratosféricos, se llaman así. La temperatura, más o menos aquí, suele estar situada a 0 grados, justo en el borde entre la mesosfera y la estratosfera. Digamos que en este punto hay como unos 0 grados. Y es aquí donde aparecen los meteoritos, o por lo menos donde se ven, ¿no? Digamos que es una capa en la que los meteoritos se muestran, quizás debido al rozamiento de la atmósfera. La capa más interesante, o de las que más nos interesan, es esta, concretamente la termosfera, vamos a hacerlo bien, la termosfera y la exosfera. Exosfera. Estas dos son las que nos interesan. ¿Por qué? Porque es el tema que nos trae hoy aquí. Fíjese usted que a partir de cierto punto, más o menos situado aquí, donde yo estoy marcando en esos momentos, ahí arriba, la temperatura sube dramáticamente, por las circunstancias que sean. Realmente no entraron en el estudio de las mismas, pero efectivamente los datos están ahí y se pueden ver en la Wikipedia, que luego los vamos a revisar. Claro, yo me pregunto cómo a 1500 grados de temperatura pueden operar objetos creados por el ser humano como el Shuttle, el transbordador espacial. ¿Y cómo es posible que la ISS, que se encuentra a 400 kilómetros de altitud, más o menos podríamos decir que está, bueno, pues algo así como aquí, cómo puede funcionar? ¿Cómo puede operar a unos 1500, 1200 grados de temperatura, 1300? Pero aquí viene lo bueno. Parece ser que la mayoría de los satélites se colocan en la exosfera. Vamos, a partir de unos 580 kilómetros más o menos, en este punto, se colocan la mayoría de los satélites. Esto que estoy marcando yo ahí. ¿De acuerdo? Ahí está. Esos. Los queridísimos satélites. ¿Y alguien me puede explicar cómo demonios un satélite puede aguantar más de 2000 grados de temperatura? ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Porque yo no lo entiendo. Y efectivamente el dato es cierto. Esa temperatura existe donde colocan los satélites artificiales. Y me voy a ir al dato, porque no quiero mostrárselo así, tal cual. Vamos a ponernos aquí. Bien, esta es una página web, la página web de la Wikipedia, donde aparecen los datos atmosféricos. Es una página, bueno, pues bastante interesante. Hagamos un zoom sobre la misma. Y entonces vemos ahí un punto donde pone capas de la atmósfera. Capas de la atmósfera y la temperatura. Y es curioso porque, claro, si vosotros veis los gráficos que he dado, veréis que coincide con lo que he mostrado, bueno, pues anteriormente, ¿no? Lo que aquí dice, situada entre 18 y 20, al final de unos menos 50. Bueno, en algunos sitios pone menos 60. Yo sí que le puedo decir que he ido en avión y he leído menos 52 grados, con lo cual este dato habría que rectificarlo. Luego está la estratosfera y aquí habla de una temperatura de unos menos 3 grados. Bien, entrega una serie bueno, pues datos supongo que recogido. La estratosfera efectivamente llega a esa temperatura, la que estoy aquí indicando. ¿Lo veis? Pues sí. Pero vamos a continuar porque la historia no acaba aquí. La ozonosfera, que yo no la he incluido en este punto, pero sí que he incluido la mesosfera. La mesosfera llega a tener temperaturas de menos 80 grados. Como podéis ver ahí, bueno, pues aquí he puesto temperatura de menos 85 grados. Hasta aquí todo correcto. Y luego aparece la termosfera. La termosfera dice que está entre 600 y 800 kilómetros, más o menos. Hay una variación, ¿de acuerdo? Una variación. Y la temperatura es oscilante también, pero puede estar más o menos a unos 1500 grados. Esto que veis aquí, ¿de acuerdo? 1500 grados. Sí. Termosfera, mírelo, aquí, termosfera. Y por favor, observe usted ahí arriba donde pone transbordador espacial. ¿Cómo puede aguantar el transbordador espacial una temperatura de 1500 grados que estoy aquí indicando? ¿Cómo puede aguantar ese objeto que está ahí arriba 1500 grados?
A ver, el acero se suele fundir a unos 1250, ¿eh? Y el aluminio a unos 690, 700. ¿De qué demonios está hecho el transbordador? O estaba, ya no lo utilizan. ¿Cómo es posible todas esas misiones que mandaban al espacio? No tiene mucho sentido. Pero claro, cuando llegamos a la exosfera, cuyas altitudes son muy distantes, aquí ya la Wikipedia, fijaos, que ya no nos indica la temperatura, como que la ocultan, ¿no? Dice, no, no lo pongáis porque es una temperatura exagerada. De hecho, no hay datos, ¿eh? Si nosotros observamos aquí, no han puesto absolutamente nada, ni temperatura, ni objetos, ni nada. Y en realidad aquí se colocan los satélites artificiales, ¿eh? Alguien ha querido que no apareciesen. Pero esto es curioso, porque esta Wikipedia que estáis viendo, fijaos qué curioso, aquí en la exosfera no nos entrega la temperatura, ¿de acuerdo? En la exosfera no aparece la temperatura. Pero nosotros nos vamos a la Wikipedia del año 2009, porque claro, para eso tiene históricos, y cuando vamos justamente al punto donde están las capas de la atmósfera, en el año 2009 sí que lo ponían, ¿eh? Mirad, en el año 2009 decía que su temperatura diurna alcanza 2500 grados y la nocturna hasta menos 273. Quiero decir, por el día hasta 2500 grados. Imagínese usted, ¿qué demonios aguanta esa temperatura? Claro, por eso estoy diciendo que los satélites, o la estación espacial, recordemos que la estación espacial está a unos 400 kilómetros, ¿eh? Esta increíble estación espacial que veis aquí está a 400 kilómetros. Y es que a 400 kilómetros estamos hablando de que hay una temperatura, wow, pues mírelo usted, de 1500 grados. ¿De qué está hecha la Estación Espacial Internacional? ¿Lo ve? Sí. Hay una temperatura de 1500 grados, según esto. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es posible que aguante 1500 grados? Yo no lo entiendo. A ver, esto de aquí debería aguantar 1500 grados por el día. Y menos 270 por la noche. ¡Qué barbaridad! ¿Qué materiales utilizan para aguantar una diferencia térmica de 1750 grados? También se producen las auroras boreales, pero supongo que las auroras boreales están fuera de juego. Otros datos también interesantes. Fijaos, por ejemplo, los satélites, y en este caso hemos cogido uno muy conocido como ejemplo, este de aquí, el Hubble, el telescopio Hubble. Pues el telescopio Hubble dice que está en órbita circular alrededor de la Tierra a 593 kilómetros. Quiero decir, según esos datos, estaría a 2000 grados de temperatura por el día y a menos 270 por la noche. ¿Cómo es posible esto? Pero es que dice más cosas. Estos satélites, por lo general, están colocados, o los satélites artificiales se suelen colocar en una órbita muy concreta, en órbita terrestre baja. La órbita terrestre baja, aproximadamente, digamos que está colocada en torno a los 500 kilómetros hacia arriba, aproximadamente, aunque la ISS está por debajo, 100 kilómetros. ¿Veis? Todos son incongruencias. La ISS está en una órbita donde no podría estar, porque aquí dice que debe estar de 500 kilómetros para arriba, cuando está a 400 kilómetros. Hay una serie de incoherencias. ¿Lo veis? Porque yo me voy, por ejemplo, a la estación espacial y veo el dato, y aquí me dice que se encuentra concretamente a 420 kilómetros. O sea, no encaja, hay una diferencia de kilómetros muy extraña. Quiero decir, no podría estar en órbita. Pero lo más interesante es eso que acabo de marcar, eso que estoy marcando ahí. Dice, la mayoría de los satélites están puestos en órbita terrestre baja. ¿Sí? Sometidos a 2500 grados de temperatura o 2000 grados de temperatura. ¿Cómo es posible que estén sometidos a esa temperatura? ¿Sabéis cuál es la temperatura de fusión del aluminio? Aquí está, 660 grados, la del aluminio. Si los satélites están hechos de aluminio, se fundirían. O sea, es que no aguantarían ni de lejos esas capas atmosféricas. O, si nos vamos, por ejemplo, a la temperatura de fusión del acero, pues ahí pone que está el acero o se funde a 1250 grados. Hay excepciones, porque algunos pueden llegar hasta los 1500. Pero aún así tampoco aguantaría esa capa atmosférica que está entre 2000 o 2000 y pico grados para arriba. ¿Cómo es posible que haya satélites allí? Y tampoco están hechos de acero. O tienen acero, pero no están hechos completamente de acero. ¿Y qué me decís de los paneles solares? Los paneles solares dejan de ser operativos a 47 grados de temperatura. Ahí lo pone. Vale, yo sé que ahora me estaréis diciendo, hombre, los satélites, las placas solares de la ISS no son las que tienes tú en tu casa. Muy bien. Pero yo creo o sospecho que las placas solares de la ISS no aguantan
2000 o 1500 grados de temperatura. Si la temperatura máxima es de 45, 47 y sus paneles, imaginaos que son 10 veces mejores, llegarían a 450. A 660 se fundirían, porque son de aluminio y se funden. Si fueran de acero, tampoco aguantarían. ¿Alguien me puede explicar todo esto? ¿Me podéis explicar? ¿Es entendible este gráfico de alguna manera? Sí. ¿Es entendible este gráfico? Todo lo que hay aquí no se puede explicar. En teoría, y digo bien, y desde mi punto de vista, no puede estar ahí. Debería estar situado, pues, bastante más abajo. Bastante más abajo. ¿Sabéis que hay satélites que son puestos o son elevados por globos? No por cohetes. Y muchos, ¿eh? Algunos se han caído, como en Brasil. Se caen. Lo suben con globos. Todo esto me parece muy, muy extraño. Yo no estoy diciendo que no haya satélites. Estoy diciendo, como decía el chico de la canción, yo estoy diciendo que aquí y en toda esta historia hay algo muy raro. Llegados a este punto y después de haber visto, como decía Ruger Hauer, he visto brillar rayos T más allá de la puerta de Tannhäuser, y he visto tantas cosas que nos han dicho que eran ciertas y luego son falsas, y he visto tanta mentira y tanta ponzoña a lo largo de mi vida, tantas cuestiones en las que teníamos puesta nuestra fe y que se venían literalmente abajo. De ahí viene la palabra confiar, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos confiar? Confiar es poner la fe, es nuestra fe. Hay mucha gente que a lo largo de nuestra vida nos pide que confiemos. Gente importante, altos cargos, personalidades poderosas, gente que nosotros pensamos que son honestos. Ellos dicen que hay que confiar, tener confianza. ¿Cómo me puede pedir usted que yo tenga confianza cuando me ha demostrado históricamente, recogiendo todas las noticias y toda la historia de punto a punto de esa persona que me pide confianza, y se ve claramente que de una manera constante no ha dado motivos para que yo pueda confiar? ¿Cómo tienen algunos la desfachatez de pedir que yo tenga confianza? ¿De acuerdo? Ojo, que no estoy diciendo que esto sea falso, que los satélites no estén ahí arriba. Estoy diciendo que no encaja los datos ofrecidos atmosféricos con la posibilidad de que estén ahí arriba. Y si no están ahí arriba, la gran pregunta es, ¿dónde están? Y si no podemos superar esas capas, ¿qué ha ocurrido a lo largo de la historia de la astronáutica y de la exploración del espacio? ¿Ha sido todo un cuento chino? Que yo no lo estoy afirmando, estoy preguntando. Después de ver esto, las preguntas que me surgen son, algunas de ellas, pavorosas. Bien, lo dejo en este punto. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Espero y sé que lo habréis entendido. Y como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.